Pues el peso está fuerte, es lo que dicen los medios de comunicación, digitales, tradicionales, alternativos. En todos lados vemos que el peso está fuerte. Pero ¿qué pasa? Vamos a la tienda, vamos al Oxxo o al súper y resulta que nuestro peso fuerte pues no lo vemos de la misma manera. Ya todo ya subió, la quincena pasada hicimos una despensa y ahora con la misma cantidad de dinero no nos alcanzó. O sea, ¿dónde está el peso fuerte? Bueno, es que para entender estas cosas se necesita ser curioso y fundamentar bien algunos conceptos que manejan los economistas para poder explicarnos qué es lo que está sucediendo. Porque el gerente del súper, el gerente de la tienda, de la cadena de tiendas o el tendero de la esquina, pues les decimos que el peso está fuerte y no nos entienden, hablan otro idioma. Para esto hay que investigar algunos conceptos que manejan los economistas, incluirlos en nuestro lenguaje diario para poder interpretar qué es lo que está sucediendo. Hay que tener primero una idea de lo que es el peso, de lo que es la moneda, el papel moneda, como le dicen los expertos. Bueno, pues el peso o el dinero tiene varias funciones. Los economistas dicen que tiene 5 funciones, pero el Banco de México, que es el que maneja y toma las decisiones de las políticas monetarias que influyen en la economía política, tienen otro concepto. Dice que el peso tiene 3 funciones. Pues bien, les quiero comentar que aparte de lo que dice el Banco de México y de lo que sabe, de lo que no dice, es que también el peso o la moneda tiene una función o una cualidad, la cual es considerada como una divisa. Al decir que es una divisa, esto ya entra de lo que se llama mercado de divisas. Bueno, ¿qué es un mercado de divisas? ¿O qué es un mercado? Un mercado no es un punto físico y geográfico ubicado en algún lugar determinado, como tenemos la idea, el mercado municipal o el mercado estatal o el mercado de frutas y verduras. En fin, no es un lugar estrictamente físico. Es un punto, vamos a abrir la imaginación, es un punto donde los oferentes y los demandantes hacen contacto. Antiguamente pues era muy difícil de entender eso. Ahora es más fácil, ya que estamos manejando conceptos como virtual, como digital, como no físico, como no presencial. Bueno, pues por ejemplo, a través de internet hacemos contacto con alguien que ofrece una mercancía, un bien o un servicio. Bueno, pues ese es un mercado a donde acude el que ofrece y donde acudimos a consumir, acude el demandante. Ahora, hablando de divisas, pues vamos a decir que es un punto donde se unen oferentes y demandantes. Podría darse el caso de que sea un punto físico, ubicado en el Banco de México, ubicado en una oficina, en algún edificio, o simplemente de manera virtual, en la que se intercambian lo que se consideran divisas. El peso mexicano, gracias a los neoliberales y a los del pasado, y etcétera, etcétera, el peso entró al mercado de divisas. Por los trancazos que llevó nuestro peso mexicano en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, cuando ellos tenían el poder de decidir qué hacer con la moneda, pues simplemente no hicieron sino deshicieron. Vamos a creer que fueron actos de buena fe. Tenían un control cambiario, tenían un control de emisión, control de emisión de papel moneda. Esto nos llevó a una inflación hipergalopante. O sea, esos términos, ¿no? Esos términos que a veces suenan chistosos y nos confunden, pues bueno,
significa que hubo una inflación que era creciente, no tenía control, galopaba tanto como un caballo o hipergalopante como un caballo demasiado veloz, y los precios se dispararon, la inflación se disparó. Bueno, esos términos, disparo, bueno, así fue. Usted no puede darme una definición, pero sí puede meter la mano en su bolsillo y decir que ya no le alcanza. Eso fue lo que sucedió. Bueno, pues tras esos traspiés, los economistas, la nueva generación de políticos y gobernantes que venían de Harvard y que tenían diplomados, estudios de economía, tenían otra perspectiva. Entonces ellos empezaron a decidir que el banco debería de gozar de autonomía. Cuando digo Banco de México, no me refiero a la institución bancaria, el Banco Nacional de México, Banamex. No, me refiero al banco. Es una institución que es la que determina las políticas monetarias y la política económica de nuestro país. Bueno, pues esa institución empezó a gozar de autonomía. Se hicieron todos los movimientos necesarios para que la toma de decisiones en cuanto a la emisión de papel moneda, en cuanto al tipo de cambio, pues fuera con mayor flexibilidad y nos moviéramos de acuerdo a cómo se mueve el mundo, o como dicen ellos específicamente, tal y como se mueven los mercados. Bueno, ya tenemos la idea de lo que es un mercado y ya tenemos idea ahora de lo que es un mercado de divisas. No todas las monedas son divisas. Bueno, pues el Banco de México lleva un seguimiento de la compra y venta de dólares en los distintos puntos que existen en el país. Lo somete a un análisis, a ver a cómo lo vendiste, a cómo lo compraste. Son las casas de cambio, los bancos también, que hacen esa función, los bancos que conocemos bajo alguna etiqueta, ¿no? Pues ellos dicen, bueno, pues el dólar se vendió a tanto. Todo el mundo venía a comprarme dólares y pues sucede que yo les dije que lo daba 20 y la gente me lo compró. O sucede que no vino nadie y dije, bueno, pues lo voy a ofrecer a 19 y pues hubo alguien que lo vio interesante y empezó a consumir. Entonces ese resultado el Banco de México los lleva a un seguimiento, hace un análisis y dice, bueno, al día siguiente, después del primer día hábil de las funciones bancarias, dice, bueno, pues el dólar se cotizó a tanto. Y entonces lo publica y lo da a conocer a la gente. Pues las demás casas de cambio pues lo ven y dicen, bueno, pues voy a ofrecer mi dólar más barato o más caro. A veces usted lee en algún medio tradicional, digital, etcétera, la televisión, el medio, y entonces dice, no, pues está a tanto, a 20 pesos. Yo tengo acá un excedente o tengo una necesidad de hacer una compra en dólares y pues voy a cambiar. Y a la hora de ir a cambiar, el que tiene los dólares te dice, no, yo los estoy dando pues un peso más caro. Oye, pero es que ahí dice, bueno, el periódico dice, pero yo digo a tanto. Bueno, o bien el que tiene esa facultad legal me dice, pues te lo doy a 19, ¿no te interesa comprar más? Oye, pues yo venía nada más por cierta cantidad, pero sí tengo para cambiar más, entonces compra más dólares a un precio más atractivo. Pues así es la oferta y la demanda. En este caso estamos viendo al dólar como una mercancía. Es el enfoque que tenemos que dar de las divisas. Es otra de las funciones del dinero. Son objeto de cambio. O sea, el dinero no solamente sirve para comprar o para fijar un precio, sino también sirve como objeto de cambio, como mercancía. Yo te compro tantos dólares, yo te vendo tantos dólares. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo. La oferta y la demanda dice que el dólar pues baja. Ahora vamos a analizar por qué el dólar está bajando. Y nos da un efecto de que el peso está fuerte. O sea, el peso ya no es a 20 pesos por un dólar, es a 19, ahora es a 18. Entonces, nuestro peso se está fortaleciendo. Bueno, de la realidad, uno puede ver un vaso de agua a la mitad, lleno
o lo puede ver a la mitad vacío. Pues eso sucede con el peso y con el dólar. Dice, tenemos un peso fuerte. Ahora, ¿cuál es la fortaleza del peso? Simplemente en el mercado de divisas abundan los dólares y el peso, pues lógicamente, pues se vuelve apreciado. Vamos a decir que sube su valor. Pues en realidad el dólar es el que está bajando porque hay un excedente. ¿Por qué hay un excedente en el flujo monetario de nuestro país? Bueno, vamos a ponerlo. En primer lugar, la pandemia nos hizo quedarnos en casa, bajarle la velocidad a nuestro consumo, a nuestra demanda de bienes y servicios, y los que se encargan de producirlos, que compran sus insumos y que compran muchos insumos a Estados Unidos, pues dejaron de comprarlos. Entonces dejaron de estar comprando dólares para comprar esa mercancía, esos insumos que ellos iban a utilizar para ofrecernos a nosotros sus productos. Ese es uno. Dos, bueno, termina la pandemia, fueron 2 años pues muy prolongados y vamos a decir en economía demasiado largos, porque muchas empresas vieron cómo se detuvo, cómo bajó la velocidad de su oferta de bienes y servicios, y pues fue muy largo el periodo. Bueno, termina la pandemia y pues ya la gente sale, ya estamos vacunados. Aquellos extranjeros que tienen un poder adquisitivo, pues que habían programado sus viajes para determinadas fechas durante la pandemia, porque ellos manejan agenda, ellos programan sus vacaciones para el próximo año. No dicen como nosotros, ¿sabes qué? Me cayó la quincena, un bono y nos estamos yendo ahorita a la playa. Llena tu maleta ahí con lo que sea y nos estamos yendo a la playa. De hoy para mañana tomamos la decisión. Los extranjeros no. Ellos acostumbran a planear, a programar. Tienen una educación sobre lo que es la economía y sus finanzas personales, pues mucho mejor que la de nosotros. Entonces dicen, para la primavera o para el verano del próximo año o de los 2 próximos años, he planeado ir a Cancún, he planeado ir a México y pues cuento con esa capacidad económica, compro un plan en la agencia que está en su país y deciden venir acá. Viene la pandemia y se suspenden todos esos viajes, entonces lo posponen para el próximo año, pero la pandemia continuó, lo posponen para el otro año. Entonces pues ellos dicen, pues yo ya tengo ahí ya mi dinero de ese plan de viaje que yo iba pagando mensual, pues ya lo cubrí, ya está pagado, pues tengo que usarlo. Y casualmente pues vienen las vacaciones que se habían pospuesto. Entonces dice, pues ya está pagado, pues vamos. Y todavía tengo algún excedente, pues qué bien, porque voy a ir y no solamente voy a ir a pasear, sino tengo capacidad como para algo más, ya sea un bien para mi hogar o para consumir más en el extranjero. Entonces esos dólares empiezan a llegar y hay un boom en lo que es la actividad turística. Hoteles al tope, restaurantes vendiendo todo, y pues es como una de las actividades principales de nuestro país, de la economía de nuestro país, es el turismo, pues nos beneficia. Digo nos beneficia como ciudadano mexicano, porque los principales beneficiados son los empresarios, el gobierno que cobra impuestos, los transportistas, toda esa cadena. Esa economía de escala. Bueno, ese es otro término de los economistas. Economía de escala. Imagínense la economía que sube un escalón y sube otro escalón y va mejorando. Bueno, es una economía creciente. Entonces, todo ese flujo de dólares nos llega. Y otro, pues, aquellos que, pues, por un motivo o muchos motivos, pues, tienen que emigrar al extranjero, ya tienen muchos años en el extranjero, nos mandan dólares o les mandan dólares a sus familias y pues empiezan a enviar las famosas remesas, empiezan a enviar
pues no los dólares en efectivo, sino empiezan a comprar pesos mexicanos y los empiezan a enviar a sus familiares que están aquí. Entonces es un flujo, no vienen los dólares verdes, pero sí viene a través de las casas cambiarias que trasladan esos movimientos y el dinero llega. Los 100 dólares que mandan a 20 pesos llegan aquí en forma de 2,000 pesos. Bueno, menos comisiones allá y comisiones acá. Va llegando ese flujo de dinero, empieza a ingresar, empiezan a comprar pesos, empiezan a comprar divisas que se llaman pesos, y empieza a haber una demanda mayor de pesos. Y los dólares pues los empiezan a cambiar. Otro factor que influye mucho es son los narcodólares. La actividad ilícita que se conoce como narcotráfico, que no solamente envuelve a lo que es el narcotráfico, sino otras operaciones ilícitas. Pues esos dólares que ellos tienen, pues también los empiezan a someter a un proceso de cambio, de traslado, y pues empiezan a entrar a la economía. Puede ser que entren pues de manera ilegal en forma del billete verde, puede ser que ingresen cambiándolos, o sea, empiezan a comprar pesos mexicanos para traerlos a México. Vamos a decir, dinero lavado o dinero ya convertido a dinero convertido a resultado de alguna actividad legal, lo trasladan a México, compran dólares, aumenta la compra de dólares, aumenta el cambio de dólares para traerlos en forma de peso, empiezan a comprar pesos también. Entonces el peso se empieza a fortalecer como divisa, es querido y comprado por los turistas, por aquellos que viven y trabajan en Estados Unidos y por aquellos que por alguna actividad ilícita que tengan, los empiezan a traer a México, empiezan a comprar pesos. La divisa peso se empieza a volver muy solicitada. Entonces, pues se fortalece el peso. ¿Qué pasa? Cuando vamos a la tienda y queremos comprar algo y ya está más caro, pues simplemente que el peso fuerte no tiene el soporte de una producción en México, no tiene el soporte de la producción de bienes y servicios como resultado de una actividad económica en nuestro país. O sea, no quiere decir que uno sale a la calle y oye, mira, el señor que vendía un bien, pues ahora está vendiendo 5, y que prestaba un servicio ahora me ofrece más y está más barato. O sea, no. Y lo hace más barato porque él necesita vender su bien o su servicio y necesita alguien que se los consuma, que se los compre. No es así, no hay producción. Por eso el peso fuerte no tiene ese soporte. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el dinero que nos llega, pues tenemos que ver cómo lo estiramos para que nos alcance para hacer una despensa. En la quincena pasada sí pudimos hacer una despensa, esa quincena pues nos cuesta más trabajo y todo está más caro. Bueno, ¿quién es el que fija las políticas monetarias? Volvemos al principio, el Banco de México. El Banco de México pues tiene un control de la inflación, y cuando la inflación empieza a elevarse, sucede que el consumidor empieza a contraer o a reducir su consumo. Esto lo hace para tener un control sobre los precios. Si hay un excedente de producción, pues el Banco de México dice, pues ¿sabes qué? Pues todo está más caro, la inflación es así, y pues nos vemos limitados a consumir menos. Esto no lo vemos en el momento, pero sí tiene un efecto, pues vamos a decir a mediano plazo. Los productores dicen, bueno, pues si la gente ya no me viene a comprar, pues voy a tener que bajar mis precios.
tengo que ver también cómo bajar mis costos. Y se va haciendo la cadenita para atrás. Él a su proveedor y el proveedor a su proveedor y todo, pues empiezan a demandar un precio más barato. Primero el consumidor, que es el que sufre, luego los productores, que también dicen, oye, no me compran, pues bájale, y ahí se va, empieza a dar marcha atrás. Se pretende que los bienes y servicios vayan a la baja, forzando a que el consumidor no consuma, así. Pues eso es lo que sucede. Tenemos un peso fuerte en el mercado de divisas, pero tenemos un peso muy débil en el bolsillo de nuestros pantalones o en el bolso de la señora. Ya no alcanza. Bueno, pues así está la situación. Entonces, ¿quiénes son afectados? Bueno, todos aquellos que se dedican a la actividad turística, que sus bienes y servicios se cotizan en dólares, pues reducen su ganancia. Aquel mesero, prestador de servicio, taxista, guía de turistas, pues todos ellos que de alguna manera reciben $1 o más por el servicio que prestan, a la hora de ir a la casa de cambio, pues le dicen, oye, pues el dólar pues ya vale menos. Oye, pues yo tenía contemplado que mis $10 equivalían a 200, a ver, que mis $10 equivalían a 200 pesos. Entonces, con eso empezaba a comer el día de hoy. Y hoy me dices que vale menos. Pues ahora, pues mis $10 me van a servir como 190 o 180. Porque mi peso está muy fuerte. Y ahora 180, y cuando yo vaya a comprar mi comida, pues no me va a alcanzar, ¿sabe qué? Ya no me dé el espagueti, ya no me dé la salsa, ya ni las tortillas. Empieza a vivir esa situación aquel que tiene ingresos en dólares. Pues los taxistas, como decía, los guías de turistas, los meseros, los negocios que recibían de alguna u otra manera en dólares, el billete verde, recibían el pago de sus bienes y servicios. Entonces ya ese dinero ya no le alcanza. Cuando lo van a cambiar a pesos, pues ya no le alcanza. Pues así está la situación. Esa es la explicación que puedo dar del peso fuerte, de lo que decimos peso fuerte. Bueno, pues hay algunos conceptos que debemos empezar a manejar. No está mal, no vamos a ser economistas, pero sí vamos a poder entender un poquito más cómo funcionan las cosas. Yo les invito a que, si tienen tiempo, chequen esas palabritas que suenan un poco curiosas, y vamos a poder explicarnos más y de mejor manera lo que está sucediendo. No tengan miedo a la economía. Un buen economista es aquel que tiene conocimientos de matemáticas y pues le permite apreciar con mayor precisión lo que está sucediendo. Cuando esa base y fundamento no existe, no se manejan las estadísticas, no se manejan las matemáticas aplicadas, pues solamente se vuelven ideas que giran en la mente, entra el argot económico en los discursos de los políticos. Y entonces nos dicen cosas que de veras, vaya, no nos ayudan, pero sí nos confunden. Cuando la política absorbe todos esos términos y nos empiezan a decir cosas y nos marean, no sabemos ni qué onda, nos dejan peor de como estábamos antes. Y pues eso es lo que sucede. Es todo por el momento. Espero que sea de utilidad el comentario. Y si es así, compártalo. Se lo agradezco. Le agradezco mucho que comparta este comentario. Gracias.